Bienvenidos a su podcast Sonríe con Gracia. Yo soy Gracia Dubón, cirujano dentista y odontopediatra. Este espacio está dedicado a conectar la salud bucal con la salud general. El día de hoy, nuestro tema, más allá del ronquido infantil. Para hablar acerca de esto, tenemos a nuestra especialista en otorrinolaringología pediátrica, la doctora Laura Euquera. Laura, bienvenida. Muchas gracias, doctora Gracia. Realmente es mi primera vez haciendo un podcast, pero estoy muy contenta porque este es un espacio donde podemos difundir información muy útil para nuestros pacientitos. Claro que sí, doctora. Y déjeme decirle que para mí es una emoción personal el que estemos aquí, ya que hemos tenido un trabajo en conjunto que ha sido muy favorecedor para nuestros pacientes. Y antes que nada, me gustaría que te presentaras con nuestro público, les comentaras un poco de ti, de tu experiencia profesional y tu visión como especialista. Claro que sí. Yo soy la doctora Laura Euquera, yo soy otorrinolaringóloga pediátrica. Eso significa que hice la residencia de otorrinolaringología durante 4 años y cuando finalicé hice otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ya al finalizar mi subespecialidad hice un diplomado en medicina del sueño y bueno, regresé aquí a Mérida, Yucatán para ejercer. Yo soy originaria de Mérida y han sido unos años maravillosos donde hemos tocado pues muchas vidas. Hemos mejorado mucho la calidad de vida de nuestros pacientitos respiradores orales y con apnea del sueño. Bueno, fuera de esto vemos otros problemas de oído, nariz y garganta, pero realmente creo que una de las cosas que genera el mayor cambio en nuestros pacientitos es poder tratar estos problemas obstructivos respiratorios en conjunto y pues es súper bonito ver cómo mejoran casi que inmediatamente y en el plazo de los siguientes meses, ¿no? Claro que sí, gracias Laura por compartirnos. Y has tocado aquí una palabra importante, apnea. ¿Qué es la apnea y qué es la apnea obstructiva del sueño? Muy bien, cuando nosotros decimos apnea estamos hablando de un término que se refiere al cese de la respiración, tal cual. Dejamos de respirar. En adultos esto se cuantifica por 10 segundos. Cuando dejamos de respirar por 10 segundos y baja nuestra saturación 2 a 3%, tenemos una apnea. En niños realmente no se cuantifica en segundos, sino en ciclos respiratorios. Y cuando un niño tiene una pausa en 2 ciclos respiratorios, entonces estamos pensando que presenta una apnea. La apnea es parte de un trastorno respiratorio del sueño muy conocido que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y este es un conjunto de fenómenos que pasa durante el sueño cuando los niños empiezan a reducir sus espacios en la vía aérea superior y empiezan a generar ronquidos, pausas respiratorias que pueden ser incompletas como las hipopneas, o sea, no paran al 90% ese flujo respiratorio, sino que entra un poquito más de aire, pero aún así baja la saturación, o ceses completos, ¿no? Y eso les va a llevar a despertares frecuentes durante el sueño y sueño fragmentado, que va a ser un sueño no reparador, fuera de pues muchas otras cosas más que influyen ahí, como la respiración oral que suelen tener durante la noche y que generan muchos cambios en crecimiento y desarrollo. Lau, ¿y por qué es importante tratar estos síntomas respiratorios en los niños? ¿Por qué es importante prestar atención, ya sea que el niño ronque, que el niño tenga una pausa respiratoria o que tenga una resistencia nasal respiratoria? Porque hay papás que dicen, no, es que a veces ronca, pero otras veces solo lo escucho respirar muy fuerte en la noche y como agitado. ¿Cuál sería la importancia de tratar esto en un niño? Bueno, pues vamos a recordar que 1/3 de nuestras vidas es el dormir, ¿no? Literalmente, desde que somos niños, y de hecho cuando somos niños llega a ser hasta un 50%, pero conforme vamos creciendo baja un poquito la cantidad de sueño y 1/3 de esto se basa en un sueño. Entonces, el sueño debe ser adecuado, el dormir debe ser adecuado para que nosotros podamos tener un desempeño adecuado durante la mañana. Durante el sueño, sobre todo en los niños, pasan cosas muy importantes que definen su crecimiento y desarrollo y el aprendizaje que tienen después en la escuelita. Se libera la hormona del crecimiento en las fases más profundas del sueño, hay una regulación de las hormonas de apetito, hay un refuerzo y consolidación de las defensas y siempre les explico a nuestros pacientitos que es como si pasara un camión de la basura y todos los productos de desecho que hacemos durante el día se recogen en la noche para que podamos seguir funcionando bien. Cuando tenemos un sueño fragmentado, esto es imposible y ninguna de estas funciones se lleva a cabo de forma adecuada. Entonces, este niño
crece con un desgaste metabólico horroroso que lo hace más propenso a tener problemas de diabetes, hipertensión, dislipidemias. Todo esto conforma el síndrome metabólico, trastornos de depresión y alteraciones psiquiátricas, fuera de que el aprendizaje y desarrollo y todo lo que pueda hacer en la parte académica se va a ver muy truncado, ¿no? Y esto, pues ni siquiera estamos diciendo que respiratoriamente también está mal, ¿no? Sino a la larga es una bolita de nieve que va creciendo muy, muy grande y que después es imposible tratar de revertir todas estas cosas y solo estamos tratando con secuelas si lo tratamos muy tarde. Y si este niño no fuera tratado en la infancia, ¿hay posibilidad de que esto se traslape hasta su vida adulta? 100%, esto es bien importante. Los papás o los adultos que son roncadores, la gran mayoría de ellos fueron niños roncadores, a los que nunca se les prestó como mucha atención porque tenemos muy socialmente aceptado este tema de todos roncamos. Y pues no es normal, para nada normal. Entonces, niño roncador y niño respirador oral va a hacer una serie de cambios que usted ve todos los días en el consultorio de forma facial que van a impactar ya en un adulto cuando el adulto ya acumula un poquito más de grasita, empieza más hipotonía porque conforme vamos con la edad los músculos pierden ese tonito y entonces lo van a hacer mucho más susceptible a presentar apnea del sueño moderada, severa, que en ese momento de su vida ya lo va a llevar a un riesgo mucho más alto de infartos, de eventos vasculares cerebrales. Sí, tenemos pacientes adultos jóvenes, digo jóvenes de 20 años, 30 años, que ya están utilizando dispositivos CPAP que les permite aerar sus vías aéreas o que ya tienen un riesgo a un evento cerebrovascular, como bien lo dice, porque desde una temprana etapa, que es la infancia, que es un periodo de oro, yo siempre digo, pues la infancia es un periodo que no regresa y todos los fenómenos que se dan durante esta etapa pueden llegarmente a transformar la vida de esta persona en la edad adulta. Y como profesionales que nos dedicamos a la parte pediátrica, yo creo que es uno de los estandartes que más nos apasiona saber que con intervenciones tempranas, preventivas, con observar a estos niños durante los primeros meses de vida inclusive, podemos llegar a transformar para bien a la vida de estos pacientes, asegurándoles o ayudándoles a asegurar una mejor calidad de la misma, que al final es lo que queremos como profesionales y que los papás también están buscando para sus hijos. Correcto. Dentro de esta etapa o dentro de este término obstructivo, ¿cuáles son las principales zonas de obstrucción que pueden encontrarse en la vía aérea superior que pudiera ocasionar que este niño sea roncador o que sea un respirador oral? Correcto. Siempre las dividimos en tres. Empezamos por el área nasal. Dentro de la naricita tenemos el tabique y los cornetes. Cuando hay alguna desviación septal o una hipertrofia de cornetes o las dos, vamos a tener una resistencia en la vía aérea que nos puede llevar a ronquidos. Difícilmente a una apnea severa del sueño si son solo estas dos cosas, pero sí nos puede acercar a una apnea moderada. Después de la nariz tenemos un área que es la nasofaringe, que está detrás de la naricita, donde tenemos a las adenoides. Las adenoides son un tejido linfoide que se forma desde que estamos en la pancita de mamá y que va creciendo en los primeros 3 años de vida de forma importante, porque ahí se va retando nuestro sistema inmune con las infecciones que vamos cachando en la escuelita, para que nos haga como más competente, nada más que en algunos niños esto se sale un poco de control y el tamaño de las adenoides crece tanto que genera un problema obstructivo como permanente, ¿no? Y hacia la gargantita, la otra parte que tenemos, pues son las amígdalas palatinas, que pasa exactamente lo mismo que con las adenoides, se retan conforme vamos enfermándonos y en algunos pacientes crece tanto, se estimulan tanto que independientemente de que se sigan enfermando o no, y la mayoría sí se sigue enfermando, generan una obstrucción severa en la vía aérea, sobre todo durante el sueño, pero también podemos ver que los niños tienen una voz mucho más difícil de entender, más clara, algunos problemas de la deglución, cuando tragan ciertas texturas, les da náuseas, les molesta, porque las amígdalas pueden estar en contacto con este tipo de alimentos y generar como reflejos nauseosos. Entonces,
Esos son los 3 puntos más importantes. Adenoides y amígdalas suelen ser como los sitios de mayor obstrucción en una apnea obstructiva del sueño. Claro que sí, y digo, en la consulta, cuando el paciente llega con antecedentes de respiración oral y viene porque los dientes están chuecos, pero yo le digo, hay que investigar un poquito más, mandamos a hacer algunos estudios especializados como la tomografía, de repente puedo detectar que hay algo ahí agrandado, y digo, bueno, vamos a ir con el especialista para que lo valore, en este caso ya lo remitimos directamente a su área, y surge aquí la duda de muchos papás: adenoides, amígdalas grandes, ¿cuál es el tratamiento? ¿Por qué operar? ¿Por qué no operar? ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Perfecto, entonces generalmente cuando hablamos de amígdalas y adenoides suele ser un tejido un poquito más noble, y entonces sí nos puede aceptar ciertos tratamientos como esteroides nasales, que es lo primero que solemos dejar en consultas de primera vez cuando vemos a los niños, ¿no? Sabemos que entre más grandes estén, van a tener una probabilidad de menor respuesta al tratamiento, pero siempre les intentamos dar el beneficio de la duda, porque hay niños que suelen tener una respuesta muy adecuada y que pueden evitar pasar a la parte quirúrgica. Las amígdalas, por otro lado, son un problema real, porque esas no tienen una respuesta a ningún tratamiento médico. O sea, no hay un medicamento que nosotros podamos dejar, vacunas, jarabe, pastillas, lo que uno quiera. Nada de eso va a hacer que per se disminuya el tamaño de la amígdala. Hay algunos médicos que suelen dejar esteroides orales para disminuirlo, y sí tienen una respuesta mínima, pero una vez que se suspende el medicamento, que realmente pues es un esteroide oral, no lo podemos usar por siempre, regresa al mismo tamaño. Entonces hoy por hoy las guías no apoyan el tratamiento con esa clase de medicamentos. Entonces, si tenemos un paciente cuyo problema es las adenoides y sus amígdalas están en un tamaño considerable, definitivamente podemos dar todo el beneficio de la duda y empezar con tratamiento médico, refuerzo de defensas, y generalmente indagamos si hay alergias. Eso pues nos ayuda el alergólogo pediatra, porque un paciente alérgico es un paciente que se enferma más, y un paciente que se enferma más es un paciente que va a tener mayor crecimiento de amígdalas y adenoides. Si tenemos un problema de adenoides y amígdalas, entonces podemos platicarles a los papás qué es lo que puede pasar, qué cambios podríamos esperar y qué cambios no van a suceder. Y cuando es un paciente que tiene un problema únicamente de amígdalas, pues es un paciente que sí somos muy claros en que tiene los criterios para un procedimiento quirúrgico si tiene una apnea del sueño o algún otro motivo de los que platicaremos más adelante de amigdalectomía, porque pues no tiene mucho sentido seguirlo manteniendo, sobre todo si el trastorno es grave. Tengo muchos pacientes o familiares de pacientes que llegan con ese temor de la cirugía y que llegan con la frase de: es que el pediatra me dijo que van a bajar, ¿no? Se van a ir, ¿no? Van a disminuir. Y esto es teóricamente cierto en 70% de los niños después de los 8 o 9 años. Si tenemos algún niño que está por ahí de los 8 o 9 años y el trastorno no es tan grave, entonces podemos considerar pros y contras y platicarlo. Pero si tenemos un niño que empezó a los 2 años, 3 años con este problema, entonces es condenarlo a 5 o 6 años de mal crecimiento y mala calidad de vida. Y la verdad es que no tiene mucho sentido para nosotros otorrinolaringólogos dejar pasar la naturaleza y ver si le pasa o no le pasa, porque todo esto va a afectar pues su calidad de vida. Claro que sí, y digo, aquí voy a meter ahora así como que la cuchara en la parte de odontología pediátrica. Un paciente que está en desarrollo, somos vecinos, lo que es la cavidad nasal con la cavidad oral, y durante los primeros 6-7 años de vida se va a dar una expresión de crecimiento del maxilar. Y si este paciente, por alteraciones obstructivas, ya sea que no sea roncador, respirador oral, está teniendo este tipo de alteraciones que lo van a llevar a respirar por la boca, ¿qué va a pasar? La lengua, los músculos, todo empieza a tener una mala coordinación y no se empiezan a alcanzar los necesarios estímulos para el crecimiento del maxilar, y ya perdí ese periodo de crecimiento y empieza a quedar ese paladar muy estrecho, agravando y sumándose a la parte obstructiva de este paciente. Entonces, sí, también nos ha tocado en consulta que digo, sí, ya fui con el pediatra, pero el pediatra dijo que es normal, que se le van a hacer disminuir con el tiempo.
pero cuando empiezas a interrogar, el niño se está enfermando más de 4 veces al año, con infecciones recurrentes, el niño no está durmiendo bien, el niño ves entrando a la consulta con la boca que le cae al piso, y entonces dices, ok, quieres que yo intervenga en la parte oral, pero mi trabajo no va a estar completo si no integramos lo necesario. Y aquí es donde definitivamente como equipo hacemos una multidisciplina para ver cada tratamiento y cada niño de una forma personalizada, porque ahora sí que no es una varita que a todos les va a tocar lo mismo. Cada paciente tiene sus propias características, ¿correcto? Correcto. Igual nos pasa muchas veces este flujo de pacientes entre odontología pediátrica y otorrino es muy amplio, y a veces el punto de partida es a partir de odontología, y a veces es con nosotros. Tengo niños que vienen con el paladar en el cielo, no tienen nada de espacio en maxilar, tienen una micrognatia, retrognatia, sin una alteración facial importantísima, y nunca han ido con un odontólogo. Entonces es como increíble, primero porque tienen dientes, o sea, quitamos la parte de cambios faciales, claro, sino porque el cuidado dental completamente abandonado. Y ya después, o sea, todos estos estigmas que traen estos nenes, pues se pueden corregir a edades tempranas, pero ya cuando estamos pasando toda esta parte de crecimiento y ya se fusionan las suturas y todo, entonces va a ser mucho más invasivo un tratamiento para poder mejorar la vida de este paciente. Entonces sí es algo como muy importante que los papás a veces tal vez sí tengan en cuenta, pero no reciben como la orientación adecuada, y por eso nuestro trabajo es que eso cambie. Claro, que sea de manera integral, correcto, como lo dice el doc. Sí nos ha tocado ver pacientes que ya pasaron por aquí, ya pasaron para allá, pero nunca nadie llegó a integrar realmente las necesidades de ese paciente. Entonces, la alergia fue vista de una manera aislada, la nariz y las amígdalas de otra manera aislada, y la boca de otra manera aislada, cuando en realidad somos un conjunto. Somos un todo, y para que sea funcional tenemos que trabajar de esa manera. En cuanto a lo que es la adenoamigdalectomía, tal vez si nos pudieras platicar un poquito del proceso, de cómo es esta parte de la operación, la recuperación sobre todo, y saber qué sigue después, qué le sigue después al paciente una vez que hemos eliminado esas obstrucciones que nos puede estar causando adenoides y amígdalas. Okay, entonces generalmente un paciente que va a protocolo de adenoamigdalectomía es un paciente que se manda antes a odontología y o alergias si tenemos la sospecha, y eso es muy común. Una vez que todos estamos como en el mismo canal, entonces si decidimos vamos a operarlo, y bueno, es una decisión que se toma en conjunto con los padres, siempre no lo decido yo, no lo decide el pediatra, realmente lo deciden los padres con la información que tienen a la mano. Entonces es un procedimiento que se lleva a cabo en un par de horas, es un procedimiento que dura aproximadamente 2 horas. Se realiza bajo anestesia general. Esto es importante porque muchos papás como que el susto es la anestesia, no, y la verdad es que no sé por qué, porque la anestesia hoy por hoy es algo muy seguro, no, difícilmente nos da problemas graves, pero bueno, se realiza bajo anestesia general. Normalmente yo con los papás de los pacientes siempre estamos con el pacientito. El paciente pediátrico nunca va a estar solo desde su llegada hasta su entrada a quirófano, hasta que se duerma papá o mamá, siempre van a estar con él. Ya cuando vayamos a hacer la cirugía, bueno, ellos se retiran, se realiza el procedimiento. La cirugía generalmente se hace a partir de la boquita. En la boquita se retiran las amígdalas y se retiran las adenoides. También hay otras técnicas endoscópicas donde con un endoscopio, una camarita, se coloca en la naricita hacia atrásito y se comen o se evaporan las adenoides con ciertos instrumentos. Ya posterior a la cirugía, en el área de recuperación, mamá, papá siempre suelen estar con nuestros pacientes otra vez. Esto es como súper obligatorio, y se quedan una noche de estancia. Esta cirugía puede ser sin ningún problema ambulatoria. A los otorrinos pedias nos gusta más vigilar cómo evoluciona este paciente posterior al procedimiento en cuanto a la tolerancia al dolor y la tolerancia a la vía oral. Si todo va bien, al día siguiente se van a casita, y tienen que estar en casita 7 a 10 días aproximadamente en reposo relativo. Claro que pueden pararse, bañar, jugar, o sea, no tienen que estar acostados ahí como momias, si pueden moverse. Claro, porque tengo muchos papás de que mi hijo brinca, ¿qué vamos a hacer si brinca? No pasa nada, o sea, puede brincar, no puede hacer un deporte de alto rendimiento si está en una competencia, no sé, eso no lo puede hacer, pero su actividad normal, claro que la puede hacer.
Sí es esperado el dolor en el 100% de los pacientes, pero la vivencia del dolor cambia mucho entre paciente y paciente. Y nuestra responsabilidad como médicos es que estemos lo más controlados en cuanto a la analgesia, que los pacientes sientan la menor molestia posible. Fuera de esto, ya después de los 7-10 días, si todo está bien, van a regresar a sus actividades escolares, deportivas, todo, y más o menos a las 3 semanas después de la cirugía estamos ya prácticamente limpios y listos para seguir la parte de rehabilitación, donde si el paciente es candidato a un disyuntor maxilar y algún otro tipo de aparatología, hay que como reforzar un poco el tema de la terapia miofuncional y todo esto. Es el momento de si está en alergia, si tiene que tener su inmunoterapia, que es el tratamiento de las vacunitas, regresa o comienza su tratamiento, porque solo hacer la cirugía no cura el problema, y esto es muy importante. O sea, si yo opero un niño de amígdalas y adenoides, no vamos a curarlo mágicamente y el paladar así como por obra de Dios va a bajar y va a abrir espacios. No, nada de eso va a pasar. Es un niño que requiere fases para que podamos optimizar al 100 pues su calidad de vida y tener el resultado que queramos. Entonces no sirve solo cirugía, hay que trabajar en conjunto y hay que hacer todo lo que viene posterior a esto para pues poder tener el mejor resultado. Claro que sí, muchas gracias porque han reforzado esto que es tan importante. Ya nos ha tocado recibir a los pacientitos que han pasado por este procedimiento. Vemos y los mismos papás nos comentan, no, de verdad desde que lo operaron mi hijo duerme mejor, ronca menos, pero ahora sé que tengo que trabajar su respiración nasal, su sellado labial, y entonces ya entramos nosotros en conjunto, planificado el tratamiento junto a ti para saber en qué momento ya empezamos a abordar. Doctora Lau, si nos regalas unos consejos dirigidos a los padres, a las madres que nos están escuchando en relación a este tema, cómo podemos cuidar la salud respiratoria de nuestros hijos, qué nos tiene que llamar la atención y cuándo debemos de actuar. Definitivamente lo primero que tenemos que notar es si están respirando por boquita o por nariz. Si un niño tiene los labios separaditos todo el tiempo, resecos, aunque no escuchemos esa obstrucción nasal, tenemos que sospechar que podemos tener una obstrucción y que nos va a empezar a dar mucha lata y muchos cambios faciales. Eso es como lo primero. ¿En dónde pasa más esto? En niños que se enferman de forma frecuente, sobre todo cuando empiezan la guardería. O sea, ese es como nuestro grupo de pacientes que son un poquito más expuestos a este problema. Igual los niños que están en etapa preescolar o escolar, pero los nenes de guardería, los lactantes, son los que pueden tener un poquito más de lata. Fuera de esto, cosas importantes. Si vemos que el paciente pudiera tener sintomatología alérgica, estornudos, comezón, se talla su nariz, se talla sus ojos, chorrea moquito así a cada rato, entonces sí es importante que lo valore pediatra, pero si hay sospecha de alergia también lo tiene que valorar alergología pediátrica. Un buen tratamiento de alergias de forma temprana nos va a evitar en la mayor parte de los casos caer en este ciclo de infecciones de una vez al mes todo el tiempo. Y bueno, el ronquido en las noches, cómo está durmiendo mi hijo, en qué posición se pone, tiene un sueño tranquilo, su postura es normal o súper extiende su cuello para poder respirar, le escucho algún sonidito, no pasa bien el aire, está roncando. Estas cosas tenemos que ponerle mucha atención porque si detectamos alguna de ellas, entonces sí es muy importante acudir a otorrinolaringología para ver cómo están nuestras vías aéreas. Probablemente no requiera cirugía, entonces no es así como me da miedo llevarlo a otorrino porque me van a decir que le tengo que quitar algo, entonces mejor me aguanto, sino mejor lo llevamos. Y si realmente son inflamaciones leves que se pueden mejorar con tratamiento medicamentoso, eso es lo que vamos a intentar hacer primero. Perfecto, muchísimas gracias. La información ha sido súper enriquecedora, súper clara también. Mamás, papás, si ya llegaron a este punto, les vamos a dejar el espacio a la doctora Laura ahorita para que nos comparta sus redes, su número de teléfono, dónde la podemos encontrar, doctora. Con mucho gusto. Estamos en redes sociales, en Instagram como doctoralau.otorrino. Y yo doy consulta privada en el Hospital Star Médica, consultorio 911 como el número de emergencias. Y bueno, los teléfonos o el teléfono para sacar consulta ahí es 9999 43 13 46.
Muchísimas gracias, seguro esta es la primera de muchas veces que vamos a tener la oportunidad de compartir con la doctora Laura. Mamás, papás, público en general que me siguen, si ya llegaron hasta aquí, recuerden seguirme, darle me gusta y suscribirse al canal de YouTube Tu Dentista en Mérida, también nuestras redes sociales como Gracia y Eric Dentista, y no te pierdas ninguna de nuestras podcasts e información que tenemos para ti. Hasta luego.